mí me pidieron que un poco tenga un trabajo bastante difícil y que les va a pasar, espero, a ustedes también, que es cómo transponer todo esto que hemos visto en términos más fundacionales, de lente, epistemológico y teórico, a, a nuestras problemáticas de investigación concretas, ¿no? Entonces, no me voy a demorar tanto en algunas cuestiones que ya Pedro y Dora hicieron tan excelentemente bien, como es eh, establecer algunos parámetros para hacer la investigación, para plantear una investigación desde la salud colectiva en América Latina, sino que me voy a detener a cómo lo hice yo. O sea, efectivamente a cómo se traslada esa discusión a una investigación concreta, porque uno puede caer en muchas de las cosas que decimos si no incorporamos o configuramos desde el principio de nuestro problema esta cuestión del paradigma de la salud colectiva. Así que yo voy más rápido con lo que había preparado, porque ya Dora, creo que ese PowerPoint de Dora va a ser absolutamente exquisito para que ustedes sigan consultándolo. Y me voy a detener más en algunas cuestiones eh, que estableció Pedro cuando dijo que lo que está proponiendo la salud colectiva es un lente. Y en este primer lente para aproximarnos al problema, el problema se configura de una otra manera si la vemos desde la salud colectiva. Y lo que coloqué en esta presentación son algunas de las categorías que yo misma he usado para poder problematizar mi objeto de investigación desde la salud colectiva. ¿Cuál es el objeto de investigación del que estoy hablando? Las transformaciones digitales del trabajo y su impacto en la salud mental. Ese es mi objeto de trabajo. Y en ese sentido, hay cuestiones que tienen que ver, primero que aparece, emerge, sobre todo este, desde los organismos internacionales de salud, como una gran problemática, como un gran síntoma, ¿no? La salud mental, el aumento de los suicidios, el resquebrajamiento de la salud mental, de la depresión, de las enfermedades asociadas a las problemáticas de salud mental, sobre todo de la pospandemia. Como hace muchos años estudio trabajo, condiciones de trabajo y situaciones de trabajo, y hay una de las autoras que efectivamente trabaja en salud colectiva, que es una de las pioneras en mirar desde ese punto de vista a la salud laboral, que es Asa Cristina Lauren. Yo tomé este paradigma para hacer el enfoque desde esa perspectiva teórica. Entonces, todo lo que aparece en los lugares de trabajo como un síntoma, como un emergente, y que generalmente se psicopatologizan, es decir, se reenvían como problemas individuales o a la esfera individual, tanto para caracterizarlos como para su tratamiento, tratamos de, en nuestro equipo de investigación, transformar ese problema en un problema que es producto de lo social. Acá puse algunas de las, como les digo, algunas de las lentes teóricas que usamos para pensar esta cuestión de qué ha pasado con el trabajo, cuál es la transformación del trabajo que lleva a que los trabajadores manifiesten de una forma generalizada y profunda problemas de salud mental. Se voy a pasar más rápido. Y algunas de las cosas que incorporaron recién tanto Pedro como Dora es cómo analizar esto en términos de trabajo. Primero desde la teoría de la complejidad, tenemos que asumir que el trabajo ha cambiado mediado por las tecnologías y cambia en los contenidos, en su organización, en las formas de control, lo que nosotros llamamos en las formas de uso y consumo de la fuerza de trabajo. Esa transformación de lo que se le exige al trabajador en situación del trabajo va a hacer que el desgaste de la fuerza laboral se exprese de una determinada manera.
Entonces, ubica a la problemática del trabajo, asumiendo que es una realidad compleja y que el contexto social, la producción social del capital frente al trabajo, no es algo que bordea las situaciones de trabajo, sino que configuran una problemática que hay que entenderla en cada situación y en cada momento sociohistórico concreto, ¿no? Esto que decía Dora sirve en estos niveles para colocar nuestros propios problemas en las dimensiones que ella señalaba que trabaja Braille. La dimensión general, la dimensión particular y la dimensión singular. Bueno, en estos términos, nosotros nos preguntábamos con respecto al trabajo, en la dimensión general, por ejemplo, es cómo se producen los problemas que generan en el trabajo un agotamiento cada vez más extorsivo de la fuerza laboral. En las dimensiones particulares del trabajo nos detuvimos a pensar, esto no está homogéneamente distribuido. ¿Qué quiere decir? Que estas transformaciones que podemos determinar sus características y establecerlas a nivel general, son transformaciones que están claseadas, que están generizadas, que están determinadas étnicamente y que tienen mucho que ver con los problemas, cómo esto incide, cómo el capital en su relación con el trabajo incide en cada territorio, en cada comunidad. Para eso tenemos que ver entonces esto de la configuración del problema, es pensar en las poblaciones que estamos analizando, cómo se da diferencialmente esta transformación del trabajo en situación sociohistórica concreta, vendría siendo, ¿no? Y recién para llegar finalmente a la dimensión de lo singular, que es específicamente cómo esto se manifiesta en las subjetividades. Para nosotros, esta dimensión singular, por lo menos en nuestro equipo de trabajo, hemos tomado con dos conceptos específicos. Son el concepto de subjetivación, porque estamos hablando del mundo subjetivo de los y las trabajadoras, y tomamos otro concepto más para dar cuenta de la dimensión singular, que es el concepto de experiencia. Y en el de experiencia laboral se van a concretar en su dimensión singular muchas de estas cuestiones que vemos en las otras dimensiones de una forma más macro, más general y más extensa. Entonces, para cada una de estas dimensiones, digamos, nosotros hacemos una aproximación para dar cuenta de la gran transformación que estamos viviendo del trabajo. Entonces, eh, es un poco este el nombre de nuestra investigación. Les cuento que, como un poco dije al principio, yo hace muchos años que trabajo en el amplio campo de estudios del trabajo y que en general lo que estábamos viendo es que estamos atravesando un cambio de época. No es un cambio, digamos, de un cambio menor o un cambio situacional o un cambio de acontecimiento, sino que estamos atravesando un cambio de época. Porque las tecnologías que están metabolizando el trabajo actualmente, y esto tiene que ver con esa dinámica general que queremos establecer de transformaciones del capital, están utilizando la tecnología para usar de otra forma, para metabolizar, diríamos nosotros, de otra forma la fuerza de trabajo viva. De tal modo que muchos investigadores la llaman la tercera revolución tecnológica. ¿Cuáles fueron las anteriores? La revolución del lenguaje, la revolución de la escritura, y la tercera es la revolución digital. En esos términos estamos ubicando que la transformación es de época. Pero esa transformación de época que involucra al conjunto de la humanidad no se da
de la misma manera que la salud, la epidemiología, la biomecánica, da importantes claves para pensar todo esto que dijo, el lugar que ocupamos en las cadenas de valor, eh, tal como lo señaló Dora recién. Entonces, no es lo mismo, ni va a ser la misma incidencia en lo que hemos territorialmente hablando en el globo para ver cómo hacer ese metabolismo de esa transformación del capital y del trabajo. Bien, entonces, unas cuestiones que quería colocar para pensar esto, esto de la salud mental y las tecnologías, cómo se vinculan. Nosotros adoptamos, como les digo, esta perspectiva crítica, sobre todo con dos autores, con Mebrel y con Alau. Entonces, la pregunta que colocamos es, de la forma en que trabajamos es como nos vamos a enfermar, lo vinculamos fuertemente, y que la salud y la enfermedad son partes de las formas de producción y reproducción social. La propuesta que nosotros colocamos acá sobre salud mental y subjetivación tienen que ver con cómo vamos a relacionarnos en nuestro trabajo con las tecnologías. Y acá sí voy a hacer un paréntesis porque nosotros a veces nos vinculamos visiblemente con las tecnologías y hay otras formas intersticiales y no visibles en las que nos vinculamos con las tecnologías. Esto lo digo a propósito porque hay personas que pueden decir, bueno, no estamos vinculadas a tecnología porque estamos trabajando en zonas rurales. Bueno, sí estamos vinculadas a tecnología porque por esto del extractivismo, por esto de dónde sacan los materiales raros para nutrir esas tecnologías o porque disponemos de agua dulce. Entonces vamos a ver que las formas en que nos vinculemos con las tecnologías van a ser no solamente visibles, sino invisibilizadas. O la otra cuestión o la otra forma de abordaje puede decir, mi trabajo es manual, yo no estoy involucrado con las tecnologías. Bueno, desde subir al micro con una tarjeta que tiene un chip hasta las historias clínicas digitalizadas, podemos decir que todos estamos involucrados con alguna forma de control algorítmico. Entonces, esto no queda resignado a una parte de la población que maneja tecnologías de punta, sino que está cada vez más involucrando al conjunto de la población, sepa esa población o no, que está involucrada en el uso de las tecnologías, sea mediado por tecnología su trabajo o en otras formas de relación con la misma. Entonces, eh, hay otro de los aspectos que nosotros específicamente estamos trabajando con trabajadores o grupos de trabajadores que median visiblemente, por decirlo de alguna forma, su trabajo con las tecnologías, que es cómo está impactando la digitalización social en todas las formas de interacción. La forma en que usamos el lenguaje mediado por pantallas está transformado por esas tecnologías. Y como ustedes saben, y la salud colectiva propone, esta mediación no es neutral. ¿Qué quiere decir? Que está mediada por relaciones de poder, que no tienen una neutralidad jerárquica sobre qué se usa, cómo se usa, y que también ahora, verbigracia, los avances tecnológicos, nos orientan a ver cosas, a consumir cosas y a producir para una tecnología que se apropia de lo que autores como Marx llamaban el intelecto general, lo que producimos comúnmente por la propia interacción de nuestro lenguaje y nuestro conocimiento mediado por pantallas. A tal punto ha llegado ese desarrollo que muchos autores dicen que el algoritmo es el actual medio de producción del conocimiento humano. Entonces, y esos algoritmos son apropiados por corporaciones privadas y son utilizados para después vendérnoslo a nosotros mismos, que somos quienes lo producimos. Bien, entonces, dicho esto, hay una extensión de las formas tecnológicas que capturan las habilidades y potencialidades de la fuerza de trabajo humana, que a la vez transforman
nuestras formas de interacción, nuestro lenguaje y nuestra capacidad cognitiva, y que se van a expresar en lo que hoy, en un síntoma, digamos, en un síntoma que, según cómo lo abordemos, si es desde una epistemología crítica, o desde la salud colectiva, o desde otras formas de abordaje, es como lo vamos a analizar. Y son estos problemas vinculados a la salud mental que nosotros, desde las investigaciones que estamos haciendo, le llamamos malestar. ¿Por qué malestar? Porque es una forma social de estar en el mundo producida por el capitalismo actual que produce una desavenencia. Estamos socialmente mal, nos sentimos socialmente desubicados, nos descolocan las nuevas formas de interacción social mediadas por pantalla. Y es tal el agotamiento que se expresa esas formas de interacción en diferentes problemas que se asocian a la salud mental. ¿Cuál es la forma en general de abordarlas? Y esto no está en contra de la psicología, al contrario, pero en general el reenvío tiene que ver con la pauta cultural del neoliberalismo y del capitalismo en este momento sociohistórico, que es trabajarlo desde la individualización del problema o lo que llamamos con otros autores la psicopatologización de esos problemas del trabajo. Entonces, para ponerlo en el orden de lo que dicen en estos slides, en estas filminas, lo que es común hoy en los y las trabajadoras es ese malestar, sentirse mal, sentirse desajustado, desvinculado en el trabajo. Bien, entonces, ¿qué nos ha permitido la salud colectiva? Avanzar desde un paradigma crítico a un replanteo que tiene muchas vertientes o muchas líneas de acción en los problemas de investigación. Primero, un replanteo acerca del sujeto, un replanteo ontológico. Hay una complejidad de cómo se trabaja. Ya no encontramos a los trabajadores solamente en una fábrica o solamente en el campo. Los encontramos en situación de trabajo, mediado por pantallas o no, en las más diversas situaciones y condiciones laborales. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un replanteo de quiénes son las sujetos, las poblaciones trabajadoras que producen valor para el capital, sepan o no sepan que lo están valorizando. Porque, por ejemplo, yo puedo producir valor, integrarme en una cadena de valor compartiendo una publicación y no sé en qué sentido eso está valorizando el capital. Para poner un ejemplo, todo el tiempo que interactúo con pantallas mediadas por inteligencia artificial, estoy colaborando a la captación de mis gustos, mis subjetividades, mis intenciones, hasta mi conocimiento. Y eso es apropiado por, como les digo, corporaciones privadas de tecnología de punta. Y yo puedo no tenerlo ni siquiera en consideración como acto productivo. Ni se me paga nada por eso, en términos clásicos de qué es un empleo. Entonces, lo primero que nos lleva a hacer una epistemología crítica y nutrida por la complejidad es a repensar los sujetos, y en este caso sería el propio objeto de investigación. La segunda cuestión que nos lleva a asumir la complejidad, nuestra situación y una perspectiva desde la salud colectiva, es registrar que pueden haber cambios de nuestra propia unidad de análisis. Nosotros creemos, por ejemplo, que está la revolución tecnológica con respecto al trabajo, que como les digo, ya no encontramos situaciones de trabajo y personas que están produciendo de la misma forma y en los mismos lugares que antes lo hacían. Esto significa que para abordar las transformaciones del trabajo, a veces las estadísticas dominantes no sirven como unidad de trabajo para acercarnos al problema. Sabemos que hay cuestiones clásicas, como por ejemplo, o cuestiones muy importantes que han resurgido con todos los estudios de género que las estadísticas no abordan, que son las determinaciones, sin duda, de género y las heterogeneidades regionales tampoco las abordan. Bueno, a esto se le suma algo más,
que nuestra unidad de análisis del trabajo, por ejemplo, se ve desbordada por las estadísticas oficiales. Y si queremos ver, por ejemplo, cómo interactuamos con las tecnologías, las mismas particiones en ramas de actividad económica no dan cuenta de las transformaciones que estamos hablando porque hay una porosidad de fronteras entre distintas actividades económicas. ¿Esto qué quiere decir para pasarlo en algo más tangible? Y que, por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo está impactando la transformación tecnológica en el agro, si tomamos la rama de actividad económica número uno, que es agricultura, caza, silvicultura y pesca, poco vamos a entender de la transformación tecnológica de esos sectores a través de esa forma de captación que tienen las estadísticas tradicionales. Es decir, que nutridos de una forma de abordaje distinta que nos da la salud colectiva, tenemos que pensar en territorio y en situación para dar cuenta de estas complejidades de la unidad misma de análisis. La tercera cuestión, como dije, es que se transforma, y en esto eh, es importantísima las transformaciones actuales, los propios modos de interacción social son múltiples y profundos. Y como dije, para dar cuenta de esta transformación de la interacción social, nosotros estamos utilizando el concepto de malestar porque creemos que se asocia a que el malestar tiene varias dimensiones, que tiene que ver con cuestiones como la angustia, que es la pérdida de los lugares de reparo, eh, la depresión, que es la pérdida de un horizonte de futuridad, o sea, la no proyección del futuro, vivir en un presente continuo. La ansiedad, que tiene que ver en esa justamente la situación del ser y estar aquí y ahora y hacer todo rápidamente, porque hay una hiperproductividad mediada por las tecnologías. Entonces, si nosotros comprendemos que esto es una producción social, vamos a poder abordar mejor una problemática que se presenta no solamente como emergente y nueva, sino también como altamente compleja, por dar algunos ejemplos de esas dimensiones. Entonces, sostenernos en una epistemología de lo complejo es importantísimo para dar cuenta de problemas actuales y actuantes. Yo trabajé con una de los autores que ustedes tienen en este módulo, de una de las autoras, que dice, en términos de complejidad, hoy sentimos que todo lo que hace pocos años se mantenía consolidado se viene desarmando y que a cada paso que damos nos encontramos con escenarios de vida que se están transformando, siendo el conocer una actividad que abarca todas las dimensiones de vivir, no podía quedar fuera de la ola de cambios. Lo que quiero decir que cada vez que vayamos a conocer nosotros nos podemos como sujetos investigadores, actuantes en la realidad, tenemos que también cambiar nuestras formas de pensar los procesos, constituir los fenómenos que son objetos de nuestro análisis e ir y tratar de ir un poco más allá en esa comprensión e interpretación de los fenómenos. Entonces, volviendo al caso nuestro, que es la transformación digital del trabajo, eh, tomar esa transformación como metabolismo para nosotros entre el trabajo vivo y el trabajo pasado. La tecnología no sale de un repollo, quiero decir, la tecnología es parte del trabajo humano pasado, acumulado, y eso sí, apropiado por otros, ¿no? Pero la tecnología es fruto del trabajo humano. A veces dicen, la inteligencia artificial pareciera una entelequia que trabaja sola. No, 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 no. Es parte del metabolismo del trabajo vivo con el trabajo pasado acumulado. Bien, otra de las cosas que hacemos es no caer en la tentativa de pensar la salud en términos de riesgos. Es lo que tanto Pedro como Dora habían señalado anteriormente, sino en términos de qué nos hace la forma en que usan las capacidades humanas, consume la capacidad humana y es sobreexplotada la capacidad humana para trabajar. Esto de que cada vez hacemos más cosas
y le ponemos a esas cosas mayores contenidos de nuestra capacidad de relación, nuestra capacidad afectiva, nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de atención. Ojo que esta capacidad está siendo muy capturada por las pantallas. A todo eso después se lo sacamos a nuestra vida relacional, afectiva, familiar, de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las cuestiones para convocarnos a esto de la complejidad es ir a las cuestiones más invisibilizadas, ¿no? Que hay veces o a las que están, como dice Edgar Allan Poe, a las que están tan a la vista que no se ven. Nadie tematiza cosas que están tan a la vista. Voy a dar un ejemplo. La mayoría de los que trabajamos en ámbitos laborales nos damos cuenta que hay un gran desmerecimiento, que hay una tremenda desmejoramiento de los climas laborales, ¿sí? Eso pasa fundamentalmente, y no lo digo yo, sino muchos antecedentes de investigación, y es parte de lo que nosotros también estamos trabajando, porque los conflictos laborales se bloquean en términos de demandas, en términos de derechos y de participación, y se reenvían a la competencia entre compañeros. Entonces, los ámbitos laborales prolifera cada vez más el conflicto entre pares. Si alguno de ustedes puede pensar su ámbito de trabajo y dice, ¿por qué este cambio político? Antes nos juntábamos para hacer cosas colectivas, para demandar mejoras de algo, y ahora lo que nos pone en pie de guerra es el otro. El desconocimiento del otro, la competencia con el otro, el ver al otro como un extraño, como un extranjero, ¿no? Que, dicho sea de paso, es todo un tema, el de la otredad, y también la epistemología crítica latinoamericana la trabaja. Entonces, bueno, en nuestro caso quisimos ver esto de la salud mental en términos de trabajo, porque no es un vínculo que aparezca visiblemente relacionado. Parece que me estreso porque sí, porque es un sentimiento de época, porque me angustio, porque no lo puedo resolver yo y porque no estoy a la altura de las capacidades y las competencias y calificaciones que me exigen el trabajo. Nosotros decimos que esto no es así, que mis sentimientos y mi malestar son producidos por la forma en que se usa y se abusa de mi fuerza de trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué la salud colectiva? Nos parece que la perspectiva de la salud colectiva enriquece los planteos que tienen que ver a través de la determinación social con la clase, con el género, con la raza, con la comunidad, que proponen una herramienta que es válida para trabajar la relación entre la reproducción social, los modos de vivir, de enfermar y de morir, porque el individuo, ya que es una cita de Gran Duhalde, el individuo debe transformarse en actor que se inserta en las relaciones sociales, transformándolas. Para transformarlas, primero tenemos que comprenderlas e interpretarlas, eh, porque nos parecen que la mayor parte de los padecimientos que nosotros vemos se sienten individual, pero son colectivos, y porque al comprenderlos como colectivos, en gran parte estamos a las puertas de una mejor solución posible. Eh, También que estas transformaciones tienen que ver con nuestras formas productivas de producción, o sea, la transformación tecnológica es fruto conjunto de lo que hemos hecho los seres humanos con ella y sobre todo el conjunto de lo que se llama general intelecto, el intelecto común general de lo que producen los seres humanos. Y la tercera cuestión que me parece importantísima es que nadie se salva solo y entonces que se necesita desarrollar formas para desencriptar esto que parece que solamente pueden entender un grupo de iluminados, de élites iluminadas tecnológicas, y que realmente tiene que ver con que nos podamos comprender e interpretar todos. Ya hay autores que están pensando en que
no solamente tenemos que sostener derechos para los trabajadores de plataformas, por ejemplo, sino que ya hay formas de resistencia que están ensayando los propios trabajadores de plataforma contra el control algorítmico. Algunas de ellas son muy novedosas y son muy interesantes. Bueno, como les dije, las formas particulares en las que lo veíamos para nosotros, de estas dimensiones más que habíamos anotado de Jaime Blake, nos enfocamos en estas singularidades en el modo de subjetivación, que es como les dije, los modos de ser, estar y actuar en el mundo. Hoy están colonizados en casi todas las actividades económicas por el hiperproductivismo que nos da el metabolismo con las tecnologías de cualquier tipo, y también como contrapartida, y esto es muy interesante verlo, los modos en que nos enfermamos también tiene que ver con los modos en que queremos sortear esas enfermedades. Y está críticamente, y acá traigo una autora argentina que me parece valiosísima, que es Vanina Papalini, que habla de las culturas terapéuticas, que son estos mandatos para estar feliz cuando uno se siente mal. Y que no es nada más que lo que decía Pedro al principio, una cultura médica adaptativa. Adaptate mejor porque es la forma de enfrentarlo. En este caso, Vanina Papalini va a decir, no, hay veces que el malestar es el síntoma de la desavenencia. No me quiero adaptar a producir más, quiero producir menos, quiero distribuir horas, quiero ganar en derechos, quiero tener políticas públicas que hagan una distribución distinta de la jornada laboral. Esas serían más, y no el mandato de ser feliz a como dé lugar, ser feliz con la hiperproductividad y adaptarme cualquier sea el precio de lo mismo. La cultura que otros autores le llaman la japicracia, ¿no? De la felicidad continua. Y otra de las cuestiones es la en desavenencia, esta subjetivación que se retrae hacia la esfera individual, que para nosotros es una forma impolítica, pero trabajando con un concepto de política que tiene que ver de la discusión de lo común, lo que tiene que ver con el ágora pública, ¿no? Nos parece que lo que se favorece culturalmente es a desvincularnos del otro, no ver que hay algo que nos haga común, que nos haga iguales o que nos haga un nosotros, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, que si se lleva las formas sociales a formas impolíticas, donde el otro es un extraño, un competidor, un migrante, un extranjero, bueno, me parece que nos parece a nosotros que de esa forma cada vez el padecimiento va a ser mayor y la desafectación de una comunitaria, colectiva, orgánica con la sociedad va a ser más fuerte y estructural. Bueno, entonces para volver a retomar estas perspectivas desde la salud colectiva, ¿qué tomamos en general en nuestro equipo de investigación? Bueno, como general, la transformación en la plataformización y algoritmización del capital. En términos particulares, ¿cómo afecta a los diferentes colectivos de trabajo según sean las formas intersticiales de metabolismo de esas tecnologías con el trabajo vivo? No es lo mismo en los sectores de salud que en los sectores de docencia, y no es lo mismo en toda la docencia, en los administrativos de la docencia, que en los docentes frente a curso, y no es lo mismo que en cualquier otro sector de actividad económica que ustedes puedan pensar. Y en lo singular abordamos la expresión del malestar como experiencia particular y los problemas, como les digo, socialmente producidos se relacionan con la angustia, que es la pérdida de reparos, la soledad como desvinculación social, la depresión como la ausencia del futuro y el presente continuo, y el agotamiento como expresión de la expoliación de cada vez más cantidad de capacidades y potencialidades de la fuerza de trabajo. Para finalmente decir que para llegar a esto, todo lo que dio Dora son formas que deben configurarse fuertemente con cada uno de nuestros objetos y problemas de investigación. Caso, para nosotros, como está trabajada, los problemas de salud mental y los problemas del trabajo estaban de cabeza. Lo que intentamos, decimos usando a Marx, es ponerlos de pie, centrarnos en qué produce el síntoma y no el síntoma en sí mismo. Y para saber qué produce el síntoma, tenemos todas
fantásticas herramientas del pensamiento crítico y de la salud colectiva para poder abordarlos de una u otra manera y para poder encontrar junto a los colectivos de trabajadores, trabajadoras, sean rurales, urbanos, jóvenes precarizados, estables o inestables, una respuesta colectiva.